Bueno, Dios les bendiga. Quiero también dar un saludo a aquellos que están aquí presentes y también a aquellos que nos están viendo en línea o posteriormente van a ver esta enseñanza a través de uno de los medios sociales, a través de YouTube. Hoy estamos continuando o ya terminando la segunda parte de esta enseñanza que ya comenzamos el año pasado, que es el Evangelio según Jesucristo. Habíamos visto en la primera parte de cómo Jesús proclamaba su evangelio. Y ahora, en esta segunda parte, estuvimos viendo de cómo Jesús ilustra su evangelio. Y como ya vimos eh, semanas anteriores, finalizando el año pasado, estuvimos viendo de cómo Jesús comienza a enseñar a través o ilustrar el evangelio usando parábolas. Habíamos hablado que las parábolas son historias, muchas de ellas pueden ser verdaderas, otras pueden ser tal vez no historias que son verdaderas, pero sí son utilizadas como narraciones o historias de la vida cotidiana, de la vida real. O sea, de que los oyentes cuando escuchaban esa historia estaban familiarizados con, con esa historia. Y por supuesto, la historia, las parábolas, siendo estas narraciones, estas historias, tenían un significado profundamente espiritual. Y como vemos en muchas ocasiones, Jesús se encontraba interpretando esas parábolas específicamente a sus discípulos. Hoy ya estamos terminando en cómo Jesús ilustraba el Evangelio. Y lo que vamos a estar viendo es, en Lucas capítulo 15, vamos a estar viendo tres parábolas. Y como ya les había dicho semanas anteriores, de que las parábolas, cada una de las parábolas nos hablan acerca del mensaje de la salvación, cada una de ellas. Recuerdan que para aquellos que estaban aquí presentes, aquellos que tal vez vieron el mensaje, la enseñanza en línea, habíamos comenzado con esa primera parábola, la parábola del sembrador, ahí en el Evangelio de San Mateo, Mateo capítulo 13, estuvimos ahí enfocados por varias semanas viendo 7 parábolas que Jesús enseñó o que él narró ahí a las multitudes y que él explica y da la interpretación a sus discípulos. ¿Y se acuerdan de esa primera parábola del sembrador? Que como les dije, cada una de ellas apuntan acerca del mensaje de la salvación, como la que vamos a ver ahora, estas tres parábolas que vamos a ver hoy en Lucas capítulo 15. Pero esa primera parábola que estuvimos viendo el año pasado era del sembrador, donde vimos que cómo es la actitud de mucha gente hoy en día, en esta generación en la cual nosotros vivimos, y vimos que esa parábola del sembrador, donde mostraba que había 4 diferentes terrenos, que representaban 4 diferentes tipos de corazones, y cómo cada uno de esos corazones, de esos terrenos, donde caía la semilla, y sabemos que la semilla era la palabra de Dios, el evangelio de Jesucristo, cómo la gente respondía. Y solamente vimos que uno de esos terrenos, que era el buen terreno, que recibió la semilla y produjo fruto. Y esa es la palabra clave ahí, de que ninguna de las otras semillas que cayeron en los otros 3 terrenos que habíamos visto produjeron fruto, sino que solamente aquella había caído en el terreno que estaba preparado. Y claro, eso simbolizaba el corazón del hombre, el corazón que está preparado, el corazón en el cual viene a reconocer su condición como pecador, se humilla delante del Señor, responde con arrepentimiento al Evangelio. Y vemos ahí que es Dios quien después transforma, ¿no es cierto?, ese corazón de piedra, pone un nuevo corazón y esa persona viene a ser salvo. Por eso lo que vimos semanas anteriores, hoy ya estamos terminando este mini estudio que hicimos de las diferentes parábolas, para entender su interpretación, para entender el mensaje espiritual. Y hoy vamos a ver en el tema central que hoy vamos a estar viendo es perdidos y hallados. Y como ya hemos estado hablando ya desde el comienzo de este estudio, Dios es siempre que toma la iniciativa de buscar a los pecadores. Dice en Lucas 9, nos dice que Él vino a buscar y a salvar a todo aquello que estaban perdidos. Y acá en esta parábola nos va a revelar, nos va a mostrar realmente el corazón de Dios, el corazón
amoroso, el corazón misericordioso de Dios. Nos va a mostrar la gracia de Dios que se extiende a buscar al pecador. Y vamos a ver también el contraste de aquellos religiosos, que en el tiempo de Jesús eran los fariseos, los saduceos, aquellos que se creían autosuficientes, se creían que por sus medios, sus propios méritos, ellos podían agradar a Dios. Y ellos, como se creían superiores, se creían muy santulones, por usar esa palabra, eran extremadamente religiosos por el hecho de que ellos supuestamente, entre comillas lo voy a poner, ellos guardaban así la ley de Dios, ellos excluían, veían con desprecio a los pecadores, veían con desprecio a aquellos que se acercaban a Jesús, que lo buscaban a Jesús, como ser los publicanos, como ser las prostitutas, como ser aquellos que eran los ladrones, aquellos que eran pecadores, que nos dice la palabra de Dios, que constantemente se estaban acercando. Y lo irónico de todo esto, de que aquellos que supuestamente, o sea, que los que eran religiosos, los que supuestamente tendrían que haber conocido el Antiguo Testamento, de haber reconocido la venida del Mesías y de que Jesucristo era aquel Mesías prometido, fueron los quienes los rechazaron, fueron los que no lo aceptaron. Y bueno, y eso es lo que esta historia que vamos a ver, estas tres parábolas que vamos a ver hoy, que es la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida, y por supuesto la última parábola, que es una de las más conocidas, una de las más preciosas de todas las parábolas que Jesús haya narrado y nos haya enseñado, es la parábola del hijo pródigo, que es muy, muy conocida, pero también a veces mal interpretada, la parábola del hijo pródigo. Acuérdense que el tema que estamos viendo, y prácticamente cuando ustedes lean todas las parábolas en los evangelios, especialmente Mateo y Lucas, nos enfocan con muchas de las parábolas que Jesús enseñó. Cada una de ellas, el tema principal o el enfoque de esas parábolas es acerca del reino de los cielos, del reino de Dios, de la salvación. Creo que ustedes cuando lo lean, o sea, y eso es una buena manera que nosotros podamos interpretarlas correctamente. O sea, que nos están apuntando de lo que es el reino de Dios y cómo se entra al reino de Dios, cómo uno puede entrar o seguir el reino de Dios. Entonces, vemos ahí que las parábolas, ese es el enfoque de las parábolas. Y hoy vamos a ver estas tres parábolas en Lucas capítulo 15. Y vamos a ver, para ya prepararnos en el contexto de por qué Jesús enseña o él narra estas tres parábolas, fíjense lo que dicen los primeros, ¿qué serían? Los primeros dos versículos de Lucas 15. Fíjense lo que está ocurriendo acá, el escenario. O sea, dice, se acercaban a Jesús que todos los publicanos y pecadores para oírle. Fíjense, y cuando ahí el verbo que dice que se acercaban, es un verbo que nos hace entender que es continuamente se estaban acercando. O sea, lo que nos está enseñando es que constantemente donde Jesús se encontraba, o en la ciudad que se encontraba, o donde él estaba junto con las multitudes, quienes estaban constantemente acercándose a él eran los pecadores. Y qué irónico que es de que aquellos que eran pecadores son aquellos que reconocen más rápidamente o reconocen, ¿no es cierto?, su pecaminosidad, más que aquellos que eran religiosos, ¿ok?, que supuestamente tenían un mejor entendimiento acerca de la palabra de Dios. Son los que menos reconocen su pecaminosidad o su necesidad de ser salvos. ¿Por qué? Porque constantemente existe ese esfuerzo propio, porque eso es lo que es la religión, y prácticamente es donde el hombre intenta de alcanzar a Dios, cuando es todo lo contrario, es Dios quien toma la iniciativa de buscarnos a nosotros. Nosotros no estamos buscando a Dios, sino es que si no fuera que Dios tomara esa iniciativa de buscarnos, ninguno de nosotros hubiésemos sido salvos. Pero Dios, porque nos ama, un amor eterno, y porque Dios ama, o sea, en el sentido de que Él está constantemente buscando al pecador, porque Él no quiere que el pecador
que se pierda. Entonces vemos constantemente que es Dios quien toma acción. Y estas parábolas nos muestran eso, nos van a mostrar el corazón de Dios. Y la razón por la cual, déjame terminar leyendo, la razón por la cual Jesús enseña estas parábolas es porque también quiere mostrar el contraste de lo que los fariseos, estos religiosos, creían. Y es dirigida esta parábola no solamente hacia los pecadores, hacia sus discípulos, pero también es dirigida hacia los fariseos para también amonestarlos a ellos, de que ellos vean cuánto ellos estaban tan lejos de conocer el amor del Padre, conocer el amor de Dios. Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas también querían oírle a él. No dice eso. No querían oírlo. Fíjense que la gran diferencia. Los pecadores, aquellos se acercaban para oírle a Jesús, pero los fariseos y los escribas, dice, murmuraban, ¿qué? Diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces, es ahí cuando Jesús entonces responde por esa murmuración, por esa actitud que tenían estos fariseos, responde con estas tres parábolas. ¿Okay? Entonces, ahí nos estamos nosotros colocando en esta historia, o en esta enseñanza de Lucas capítulo 15. Interesante, ¿no es cierto? Que los publicanos y los pecadores eran los que se estaban acercando a él, mientras que los fariseos estaban quejándose, criticándolo a él. Y eso fue lo que motivó, por supuesto, al Señor Jesús a pronunciar estas tres parábolas, ilustrando el profundo interés, el amor del Hijo, del Espíritu Santo y del Padre por la salvación de los pecadores. Que también los fariseos deberían haber tenido ese mismo profundo amor. Ellos deberían de ser luz, deberían haber sido luz, pero por supuesto, ellos estaban lejos del reino de los cielos. Ellos también tenían que entrar al reino de Dios. Lo triste era de que ellos pensaron que ellos ya habían entrado al reino de los cielos. Ellos pensaban que ellos ya estaban, eran salvos por su autosuficiencia, por sus propios logros. Muy bien. Una aclaración tan solo. Es importante entender de que ellos veían una cosa tan... ellos no podían aceptar de que Jesús aún comiese con los pecadores, con los publicanos. Porque en la cultura del Medio Oriente, el comer con alguien era realmente de tener comunión, o sea, de tener una amistad, o sea, entonces era algo que ellos no podían ellos aceptar, es decir, ¿cómo yo puedo tener una amistad o una comunión junto con aquellos que son pecadores, ¿no es cierto? Sin entender que ellos también eran pecadores. Muy bien. Entonces, lo que vamos a estar viendo en Lucas 15, ya vamos a entrar a leer los versículos 3 al 7 en la primera parábola que vamos a ver, que es la parábola de la oveja perdida. Acá vamos a ver que Dios llora por los perdidos y celebra cuando alguien es salvo. O sea, eso es lo que vamos a estar viendo, de cómo Dios, vemos el corazón de Dios realmente, de que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad. Su dolor por la condición perdida del hombre es muy profundo y su gozo es pleno cuando un pecador se arrepiente. Y eso lo vamos a ver en cada una de estas historias, de cómo en la oveja perdida el pastor se alegra cuando encuentra esa oveja que se había extraviado. O la mujer cuando encuentra la moneda perdida, cómo se alegra. Y uno dice, si uno se alegra por una oveja, por un animal, ¿no es cierto? ¿Cuánto más Dios, ¿no es cierto? Y eso es lo que Jesús estaba transmitiendo, a la multitud, a sus discípulos, y a estos fariseos que eran duros de corazón, eran fríos, eran indiferentes, ¿no es cierto? Al amor de Dios, al amor del Padre. Acá Jesús le expone una serie de parábolas, las tres parábolas que ya les mencioné en Lucas 15, que manifiestan o le van a mostrar la compasión del Padre por los pecadores perdidos y su regocijo por la salvación. Y acá vemos las tres parábolas en Lucas 15, nos abren una ventana, o sea, nos va a mostrar, como les dije anteriormente, el corazón de un Dios amoroso que busca las almas perdidas y es paciente, como nos dice 2 de Pedro 3:9, porque no quiero que nadie se pierda, sino que
sino que todos vengan al arrepentimiento. Y es interesante porque acá Jesús con estas parábolas quiere también mostrarle a los fariseos la dureza del corazón de ellos y cómo ellos ignoraban las escrituras. Aunque ellos decían que sabían las escrituras, ellos los ignoraban. ¿Por qué? Porque si vamos a, por ejemplo, y ya vamos a ver las tres parábolas, pero si vamos, por ejemplo, a Ezequiel 33, en el versículo 11, o sea, ahora nos vamos al Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel, vemos que los fariseos deberían haber entendido, o sea, de que por qué Jesús estaba teniendo o recibía a los publicanos, a los pecadores, a las prostitutas, y comía con ellos. Porque él estaba buscando que vengan al arrepentimiento y sean salvos. ¿Y por qué? Porque en el Antiguo Testamento, en Ezequiel 33, 11, claramente lo dice. O sea, ya en el Antiguo Testamento nos hablaba, o sea, del corazón del Padre, el corazón de Dios hacia aquellos que son pecadores. Cuando dice en Ezequiel 33, 11, y dice, diles, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. O sea, vemos el clamor del Padre, el clamor de Dios. Aún en el Antiguo Testamento vemos cómo Dios deseaba, o sea, el arrepentimiento de los pecadores, lo cual los fariseos deberían haber entendido eso, y por eso que ahora Jesús trae estas tres parábolas. ¿Ok? Muy bien. Vamos a la primera parábola. Si tienen sus Biblias, lo tengo en la pantalla también, la parábola de la oveja perdida. Lucas 15, 4 al 6. Perdón, sí, al 6. Bueno, podemos ir hasta el 7. Dice así, entonces él le refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, se pierde una de ellas y no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que sí habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y por supuesto, también era una afrenta hacia ellos, porque ellos se creían, acerca de los fariseos, porque ellos se creían justos. Y no es que no necesitaban arrepentirse ellos, pero el hecho de que por su propia autosuficiencia y por su religiosidad, ellos no se veían como la oveja perdida, o como esa una oveja perdida. Pero ahí entramos todos nosotros, esa es la imagen de cada uno de nosotros, de que nos identificamos, de que nosotros somos esa oveja perdida, extraviada. Es interesante que utiliza ese ejemplo de la oveja. Acá vemos que entonces en esta parábola el pastor sería Jesucristo, ¿no es cierto? Él es el buen pastor. Él es el que va en búsqueda, ¿no es cierto?, de aquellos que se han perdido. Y nuevamente estamos en el mismo, o sea, vemos el mismo sentir que siempre Jesús estaba expresando, como lo vimos ya en Lucas 9, cuando él encuentra a Zaqueo, cuando lo estudiamos en la manera que Jesús proclamaba el Evangelio, en esa sección del estudio, vemos de que él lo nombra a Zaqueo por nombre. O sea, lo llama por nombre, gracias. Lo llama por nombre y él le dice a Zaqueo que él quiere ir a su casa. Y bueno, ahí vemos esa expresión. Y después termina esa historia de la conversión de Zaqueo, termina diciendo que Jesús, él viene a buscar y salvar a aquellos que se habían perdido. ¿Por qué? Por la expresión de arrepentimiento que mostró Zaqueo en esa ocasión en Lucas 9. Pero acá vemos que la frase, interesante porque él comienza con una pregunta. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, se pierde una de ellas y no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? O sea, está diciendo de que implica, o sea, que es el comportamiento compasivo que describe, o sea, incluso un pastor, un hombre, una persona que está pastoreando sus ovejas.
que no solamente por su responsabilidad que tiene, pero él también ama a estas ovejas que él tiene a su cuidado. Interesante que usa el ejemplo de las ovejas, porque las ovejas son los animales más tontos. O sea, la oveja no puede alimentarse por sí sola. La oveja necesita constantemente la guía del pastor, porque si no se pierde. La oveja, si se cae en el agua, se ahoga y necesita constantemente que el pastor esté cuidándolas, de que no se caigan por una barranca y se caigan en un arroyo, y por el peso de la lana misma de la oveja no puede nadar, no puede flotar, entonces se hunde. Entonces vemos el cuidado constante que necesitan estas ovejas, y eso es lo que nos enseña a nosotros, porque cuando Jesús usa la imagen de cómo nosotros nos identificamos con Jesús, Jesús dice que Él es el buen pastor y nosotros somos ovejas ¿de qué? De su rebaño. Somos ovejas de su rebaño. Y usa esa imagen, esa ilustración, esa imagen de ponernos con nosotros como ovejas. Y es por el hecho de que nosotros estamos en total dependencia, ¿no es cierto?, de la gracia de Dios. Es esa primera bienaventuranza en Mateo 5, dice, bienaventurados los que son pobres de espíritu, que de ellos es el reino de los cielos. ¿Y qué significa pobreza espiritual? Significa que estamos en bancarrota espiritual. Esto ya lo habíamos hablado semanas anteriores, pero lo repito porque es importante de entender de que esa es la condición en la cual todos nosotros venimos al Señor. Nadie viene con el cuello parado, decir, bueno, yo soy alguien, ¿no es cierto? Yo tengo conocimiento y por eso me glorío, ¿no es cierto?, de yo poder acercarme a Dios. No, de ninguna manera, todos somos pobres de espíritu. Y esa es la característica de los hijos del reino. O sea, para poder entrar al reino de los cielos como característica de los hijos del reino es ser pobre de espíritu, porque de ellos, dice, es de ellos el reino de los cielos, no de aquellos que se creen como los fariseos, ¿no es cierto? Entonces, nuevamente, volviendo al ejemplo de las ovejas, ¿no es cierto? Y vemos de cómo es típico, o sea, cuando Jesús, como yo le decía, cuando Jesús está narrando esta historia de la oveja perdida, que tal vez no es una historia verdadera, o sea, de que tal vez, pero, o sea, que tal vez no se está refiriendo a una historia que en algunos casos podría ser que sea una historia verdadera, pero sí se aplica, ¿no es cierto? ¿Cuántos pastores han perdido sus ovejas y tienen que ir a buscarla, ¿no es cierto? Entonces era una historia que la audiencia, tanto los fariseos como los publicanos, los pecadores, se podían identificar con esa historia, ¿no es cierto? Ellos podían entender, wow, sí, sabemos que eso es común, que ocurre, ¿no es cierto?, en nuestra sociedad, en nuestra cultura. Y bueno, con ese motivo que Jesús trae estas parábolas, pero para traerles también el mensaje espiritual. Para muchos pastores esto no era solo un deber, sino también una cuestión de amor por sus ovejas. El pastor conoce a cada una de sus ovejas y las conoce por nombre. El pastor las revisa cada vez que las traía a la noche, al atardecer, antes de que ya oscureciese, las traía nuevamente dentro del redil, las inspeccionaba cada una de ellas, porque las ovejas normalmente se dañaban si pasaban por los espinos, por los arbustos, por zonas donde iban caminando para encontrar el alimento, las ovejas se podían lastimar. Entonces él estaba ahí con el aceite y las ungía con aceite, y eso que nos recuerda un poquito. Hay un salmo que nos habla acerca de que Jehová es mi pastor. Entonces ahí vemos un poquito también, bueno, entender el Salmo 23, ¿no es cierto?, de que por qué la aplicación espiritual, ¿no es cierto?, de ese salmo a nuestras vidas. Y bueno, esa es la historia que acá Jesús está trayendo en esta parábola. El pastor conocía a cada una de las ovejas por nombre, y por supuesto tenemos el ejemplo de Juan, ahí en Juan capítulo 3, ¿no es cierto?, que nos habla acerca, perdón, capítulo 10, versículo 3, que nos habla acerca de la parábola del redil, ¿no es cierto?, y cómo Jesús es ese buen pastor. Dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por nombre y las saca. Y bueno, así el Señor nos conoce a cada uno de nosotros. Y eso nos está hablando, o sea, nos está dando a entender
el corazón compasivo de Dios, el corazón amoroso de Dios. Cuando el pastor encuentra la oveja perdida, la lleva sobre su hombro y celebra con sus amigos. Y es interesante porque la lleva sobre su hombro, ¿cierto? Y la lleva cerca de su corazón, ¿no es cierto? O sea, la agarra así y tiene las patas de las ovejas están cerca de su pecho. En muchas ocasiones lo que ocurría también cuando la oveja era muy rebelde y constantemente estaba yéndose del grupo de las ovejas y se estaba perdiendo, tenía que aplicar la vara el pastor. Y la vara era para pegarle en una de sus piernas, y de esa manera o le quebraba la piernita, pero después lo que hacía el pastor para que la oveja no continuase rebelándose, o sea, de irse, de perderse, y porque la amaba de tal manera, él la cargaba hasta que se sanase, la cargaba siempre en sus hombros, hasta que esa oveja rebelde, digamos, se sanaba. Y ya después de eso, que eso es lo que ocurría, cuando él aplicaba esa vara, la oveja ya aprendía, o sea, ya no había aprendido esa disciplina, ¿no es cierto?, de no continuar perdiéndose o extraviándose. Pero bueno, eso es lo que los pastores hacen hoy en día y lo que hacían en el tiempo de Jesús. Y es la manera que también el Señor nos trata a cada uno de nosotros también. Pero bueno, eso es, acá nuevamente, el pastor de ovejas representa a nuestro Señor Jesucristo y por supuesto las ovejas nos representan a cada uno de nosotros. Nos representa el pecador y es el cuadro perfecto, ¿no es cierto?, de los pecadores. Acá el punto clave de esta parábola, el mensaje es el gozo del pastor por la salvación de la oveja. Y su gozo era abundante y rebosante, tenían que compartirlo con los amigos, ¿no es cierto? Y es acá, ¿no es cierto?, que después Jesús termina dando la interpretación de la historia o el mensaje espiritual. Os digo que de la misma manera, ve cómo él usa la parábola, la historia, les da primero la historia que ellos están familiarizados y después les da la interpretación y dice, de la misma manera, dice, habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Por supuesto, eso estaba dirigiéndose a los publicanos y pecadores, pero también estaba mirando a los fariseos, diciéndole, ustedes que se creen, ¿no es cierto?, justos, ustedes también son ovejas perdidas. Y vemos la celebración que hay. Y es interesante que nos da como una pequeña ventana, que nos hable la ventana al cielo, porque muchas veces no nos perdemos de los detalles, ¿no es cierto?, de entender, pero acá nos dice que de la misma manera, de la misma manera. De tan solo, acá es como que nos abrió la cortina Jesús, de ver tan solo un poquito, ¿no es cierto?, de lo que es la celebración, que hay una celebración en el cielo. Y nos habla también que hay celebración juntamente con los ángeles, hay celebración. Pero bueno, y nos da a entender entonces cuánto Dios desea, ¿no es cierto?, el arrepentimiento del pecador y que el pecador venga a Jesús. O sea, y ahora vemos la segunda parábola, en los versículos 8 al 10, que es muy similar, ¿no es cierto?, a la primera. Muy similar. No voy a tomar mucho tiempo en esta porque quiero enfocarme más en la tercera, que es la parábola del hijo pródigo. Pero en la segunda parábola es muy similar. Fíjense lo que dice. Dice en el versículo 8 al 10. Y él continúa, ¿no es cierto?, en el mismo tema, ¿no es cierto?, hablándole al mismo grupo de personas. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo, así nuevamente, es similar. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Nuevamente usa esta historia de una mujer que había perdido una moneda. Esto era
una moneda de plata, eran lo que eran los denarios también, se menciona. Y era lo que representaba el pago de un día, o era el sueldo de un jornalero de un día entero. Y bueno, era de gran importancia, esto representaba bastante dinero para esta mujer. Y bueno, pero el punto de la historia es de que si esta mujer por una moneda que representaba tan solo el salario, el sueldo de un jornalero de un día, toma tanto, o sea, de buscar, de barrer, de estar buscando y todo eso. No sé si cuántos de ustedes perdieron algo en la casa, ¿no es cierto? Y toman tiempo de buscarlo y todo eso. A mi esposa se le habían perdido las llaves del auto y ¿qué? Por más de un mes no las encontrábamos. Y ahí buscando y buscando y revolviendo por algo que no tiene un valor eterno, ¿no es cierto? Algo que no, cuanto más las almas, ¿no es cierto?, representan para Dios. ¿Ok? Y entonces vemos ahí, nuevamente, esta parábola tiene ese mismo significado. Pero ahora vamos a la parábola principal de este estudio, que es la parábola del hijo perdido o del hijo pródigo. Y esta se encuentra en Lucas 15, del 11 al 32. Y si me permiten, vamos a leerlo para que para que nos recordemos un poquito de la historia y estemos más familiarizados de lo que vamos a estar ahora después desmenuzando y estudiando en estos versículos de la parábola del hijo pródigo. Lo tengo en la pantalla, pero voy a leerlo aquí en mi Biblia, en la versión de Reina Valera. Dice así la palabra de Dios. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestile, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Ven ese mismo sentir, ese mismo amor del padre que habíamos visto ya en la oveja perdida. Seguimos leyendo, dice... Y dice, hagamos fiesta, versículo 24, porque mi hijo muerto era y ha revivido, y se había perdido, es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y lo rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino con tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado.
Qué hermosa historia, la conocemos, ¿no es cierto? La hemos leído muchas veces, pero tenemos que entender que hay dos partes en esta historia, en esta parábola del hijo pródigo. La primera parte está apuntada o está dirigida a los publicanos pecadores, ¿no es cierto?, a quien Jesús estaba hablándoles. Pero la segunda parte, que es la segunda parte donde nos habla del hijo mayor, o sea, la primera parte es el hijo menor y todo lo que hizo el hijo menor, pidiendo su herencia, yéndose a una tierra lejana, despilfarrando el dinero, su herencia que le había dado su padre y todo eso. Pero la segunda parte nos habla de quién, del hijo mayor. Y el hijo mayor apuntaba hacia los fariseos. Quiero que lo vean de esa manera, o sea, que veamos la interpretación correcta. ¿Y por qué Jesús? O sea, para que ellos se den cuenta, porque eran los fariseos que realmente no querían entrar y estar junto con, o sea, con los pecadores, que ni siquiera querían asociarse ni comer juntos. ¿Qué estaban haciendo? Al comienzo, o sea, lo leímos en el versículo 2. Estaban murmurando, criticándolo a Jesús, porque había recibido a estos pecadores. ¿Qué está haciendo el hijo mayor? Haciendo exactamente lo mismo con el padre. Pero bueno, me adelanté un poquito para darles un poquito la historia, ¿no es cierto? Y qué es lo que está ocurriendo. Y esta es la parábola más conocida, ¿no es cierto? De todas las parábolas de que Jesús nos ha dado, nos ha enseñado, esta parábola es la más hermosa, la más conocida. Y este mensaje enfoca en el hijo pródigo, ¿no es cierto? Que pensamos que es el enfoque principal de la historia, pero yo creo que el enfoque o el héroe de la historia es el padre amante, es el padre que está constantemente buscando a su hijo. La razón, o sea, que estamos hablando de que no sabemos cuánto tiempo pasa o años pudieron haber pasado desde que el hijo menor había recibido su herencia y se fue, y después que está regresando. Y uno dice, ¿cómo es que el padre pudo haberlo visto? ¿No es cierto? Porque me imagino que el padre todos los días estaba buscando, esperando de que su hijo regresase. Ahí vemos la imagen del padre, ¿no es cierto? Del padre amante. Un padre que ama incondicionalmente a sus hijos, que sufre, espera, acepta, restaura, perdona, o sea, a pesar de todas las cosas que el hijo le había hecho. Y imagínense, volvamos a la historia, y ya después vamos a ir desmenuzando un poquito más la parábola, pero fíjense en la historia que para que el hijo menor le dijera al padre que le diese la herencia que le correspondía. La herencia no se daba cuando el padre todavía estaba vivo, la herencia se daba cuando el padre moría. Se repartía la herencia a los hijos. Y vemos acá que para que el hijo menor le pida la herencia al padre mientras que el padre estaba vivo, es como diciéndole al padre, yo, para ti, para mí, tú estás muerto. O sea, tú no significas nada para mí, ni me interesas. Un total rechazo, ¿no es cierto?, del hijo hacia su padre. Y vemos que aún a pesar de todo eso, vemos como, y no es lo mismo que nos pasa a nosotros, ¿no es cierto?, que nosotros, como nosotros siendo pecadores, ¿no es cierto?, de un Dios lleno de gracia, un Dios misericordioso, nosotros por nuestra condición de ser pecadores y por ser rebeldes, es ese rechazo, ¿no es cierto?, hasta que venimos y nos damos cuenta de nuestra pecaminosidad, sea que porque tal vez ocurrió algo en nuestra vida que Dios utilizó, como en el caso del hijo menor, ¿no es cierto?, que produjo una gran tristeza, pero la tristeza no es arrepentimiento, porque mucha gente se puede entristecer por sus circunstancias adversas que les puede pasar en la vida y todo eso, emociones, remordimiento, porque tal vez fue sorprendido en el acto, ¿no es cierto?, pecaminoso, pero eso no es lo que nos lleva al arrepentimiento, pero sí Dios utiliza, cuando esa tristeza es de acuerdo a la voluntad de Dios, o sea, cuando esa tristeza lleva arrepentimiento, como en el caso del hijo menor, vemos que el hijo recapacitó en sí, vemos que él se habla a sí mismo, en sí, dándose cuenta, o sea, reconociendo, admitiendo su pecado, que es la parte de confesar, la parte del arrepentimiento.
Y bueno, ya vamos a llegar a ese punto, pero vemos acá, vemos el amor compasivo de Dios que se expresa en una forma tan conmovedora, o sea, en una manera tan expresiva acá en la vida, o sea, en el ejemplo que vemos del padre de esta familia. Ustedes saben que la palabra pródigo o prodigar viene, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, significa disipar o gastar con exceso. Y por eso que la historia se llama el hijo pródigo, o sea, significa de alguien que disipa, gasta con exceso, ¿no es cierto? Que derrochó su vida, diríamos, ¿no es cierto? Pero también esa palabra, o sea, no solamente significa el despilfarrando o malgastando los bienes, pero también esta palabra significa dar con profusión y abundancia, en ese significado también. Y eso fue exactamente lo que el padre hizo a sus hijos. Por eso que algunos hablan de que también se puede llamar esta parábola el padre pródigo, porque vemos que el padre dio con gran abundancia, ¿no es cierto? Amor, compasión, misericordia. Okay. Entonces, bueno, vamos a ir viendo, esto ya lo habíamos visto, perdón, no hice mi cambio del slide cuando estaba leyendo la Biblia. O sea que perdón por aquellos que estaban tratando de seguir leyendo a través de la presentación los pasajes, se me había olvidado de cambiar. Pero bueno, siempre les animo que aquellos que van a ver esto posteriormente, que abran sus Biblias y me sigan a través de sus propias Biblias el estudio. Muy bien, así que vemos acá que el hijo pródigo representa un pecador típico que viene al arrepentimiento. Eso es lo que yo les había explicado anteriormente. Un pequeño paréntesis, o sea, tenemos que ver la gravedad de lo que el hijo menor hizo. O sea, la pecaminosidad, o sea, el peso que hay del pecado de este hijo menor hacia su padre. Y lo mismo, o sea, tenemos que entender, o sea, lo grave que es nuestro pecado delante de un Dios que es santo, ¿no es cierto? Porque tenemos que entender que era vergonzoso en la cultura del Medio Oriente, era vergonzoso que un hijo, o sea, haga lo que hizo con este padre, de que le pidiese la herencia. O sea, eso era algo fuera, sería algo que también es un shock para nosotros hoy en día también. O sea, imagínense más en lo que es en una cultura del Medio Oriente, donde la reputación, el honor del nombre del padre, de la familia, era algo extremadamente que se cuidaba, tremendamente. O sea, y esto era sumamente bravo. O sea, que la reacción que el padre normalmente, por eso que los fariseos decían, este padre está loco, o sea, qué débil que es este padre, o sea, porque para los fariseos, cuando escucharon esta historia, normalmente un padre judío, en esa situación de la historia que Jesús está dándoles en esta parábola, debería haberlo azotado a su hijo, porque era una vergüenza para la familia que un hijo, ¿qué? ¿Me estás pidiendo la herencia ahora? ¿Me estás considerando como muerto? ¿Qué deshonra que estás trayendo a nuestra familia? O sea, tendría que haberlo, o sea, pero vemos que, correcto, pero vemos que lo deja. O sea, vemos ahí el libre albedrío, o sea, lo deja a su voluntad, ¿no es cierto? Ahí también vemos un poco el ejemplo de nosotros, o sea, tenemos libre albedrío, o sea, escogemos, ¿no es cierto? Tenemos nuestra propia voluntad en decidir. O sea, esa fue la voluntad que decidieron Adán y Eva cuando decidieron vivir vidas independientes de Dios. Y bueno, ese era, diríamos, el riesgo de habernos creado a imagen y semejanza de Dios, pero nos creó con un libre albedrío. ¿Por qué? Porque es la única manera de expresar el amor, ¿no es cierto? Porque si el amor sería algo forzado, de que Dios ya nos programó de amarle a Él, entonces amor no sería amor. El amor se tiene que expresar en una manera de relación. Y bueno,
Y bueno, seguimos con la historia. En la pantalla el hijo pródigo representa lo que es un pecador típico, que viene al arrepentimiento. La paciencia del padre, o sea, el amor, la generosidad y el júbilo por el regreso del hijo son distintivos claros y perfectos de la gracia divina de Dios. Ahí vemos la gracia de Dios en la manera que el padre responde cuando lo ve venir a su hijo. Y por supuesto, el hijo viene con un genuino arrepentimiento. Acá vemos realmente lo que significa lo que hace una verdadera fe salvadora, o sea, de un verdadero arrepentimiento. Lo vemos en la manera que el hijo está hablando, ¿no es cierto? Cuando él dijo en el 17 y en el 18 dice, y volviendo en sí, o sea, dice, ¿cuántos jornaleros? Él habla y se recuerda de la casa de su padre. Y en el versículo 18 dice, me levantaré. Él ya toma una iniciativa, él ya está tomando una decisión, no es tan solo de decir usando palabras, ¿no es cierto? Sino que toma un paso y está tomando un paso de un genuino arrepentimiento, demostrando realmente que está arrepentido. O sea, que él no regresa a la casa y dice, bueno, padre, dame más dinero, que acá vengo para... ya me quedé sin dinero, necesito más. No vemos eso. Vemos que realmente él ni siquiera quiere ser considerado como un hijo, sino como uno más de los jornaleros. Y vemos que él toma ese paso y vemos cómo es Dios tratando. Hay un pasaje en la Biblia que podríamos tocar ese punto. Por ejemplo, la gran diferencia, ¿no es cierto?, que hay cuando el que dice que va a hacer algo pero después no lo hace, pero el que dice que no va a hacer algo y después lo hace, a comparación del el que dice que lo va a hacer y no lo hace. Y esa es la comparación de los fariseos, ¿no es cierto? Los fariseos decían que guardaban la ley. Y Jesús, si tienen su Biblia, vayan a Mateo 21, porque ese es otro pasaje que Jesús menciona. Y lo quiero traer así, conectándolo con este pasaje del hijo pródigo, cuando él vuelve en sí, o sea, el hijo que había sido rebelde, el hijo que se había ido de la casa, ahora vuelve en sí y ahora él regresa. Y es el ejemplo que vemos en Mateo 21, el versículo 28 y al 31, cuando Jesús le dice, pero ¿qué os parece? Acá él está hablando nuevamente a los fariseos, le está diciendo, un hombre tenía 2 hijos. Llegándose el primero le dijo, hijo, ve, trabaja hoy en la viña. Y respondiendo él dijo, no quiero, dijo el primer hijo. Pero después arrepentido, ¿qué hizo? Fue y trabajó. Dice en el versículo 30, y llegándose el otro hijo, le dijo lo mismo, pero él respondió y dijo, yo iré, Señor, pero no fue. Y acá Jesús hace una pregunta a los fariseos, ¿cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Ellos dijeron el primero. Y acá Jesús les dijo, en verdad os digo que los recaudadores de impuestos y las rameras entran en el reino de Dios antes que vosotros. O sea, qué palabras duras le está diciendo Jesús a aquellos que se creían que eran justos. Y acá es la misma historia, ¿no es cierto? Por eso Jesús trae estas 3 parábolas. La audiencia es publicanos, pecadores, rameras, ladrones, que lo estaban siguiendo y lo estaban buscando a Jesús y estaban oyendo a Jesús, y estaban los fariseos ahí murmurando, criticándolo a Jesús, porque ellos se creían así, muy puros, muy santos, y vemos eso, y acá es otro pasaje que nos menciona eso. Que es también la historia del hijo menor y mayor. El mayor, yo estuve en tu casa, yo no me fui, yo no te rechacé todo, pero ¿qué hizo? No quiso entrar en el banquete. ¿Se dan cuenta cómo el hijo mayor representa a los fariseos y cómo el menor representa a los pecadores y publicanos? El que primero dijo no, pero después se arrepiente y va. El hijo mayor, yo estoy acá en la casa, sí, yo me quedé acá, yo no, pero después no quiere entrar. Pero bueno, vemos el cambio del corazón del hijo pródigo, está ahí en la pantalla, es una imagen de cómo el verdadero arrepentimiento debe de ser. Acá nos muestra el verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento en el cual uno está
se está humillado o con un corazón humilde, déjeme usar bien la palabra ahí, con un corazón humilde, reconociendo su pecaminosidad, se vuelve al Padre. La fría indiferencia del hermano mayor, que resulta ser el punto crucial de la real, crucial real de la historia. O sea, acá vemos el contraste del hijo mayor, el menor con el mayor. A veces nos perdemos eso en la historia, porque nos enfocamos mucho, o sea, solamente en el hijo menor, pero nos olvidamos acerca del hijo mayor. ¿No les ha pasado eso cuando han leído esta parábola de que tan solo nos enfocamos solamente en la historia de cómo el hijo menor después vuelve, el padre lo recibe hacer, y nos olvidamos después la parte final y el por qué este mensaje está dirigido, y Jesús lo menciona de esa manera, porque estaba dirigiéndose a los religiosos. Y fíjense que dice en la pantalla, es una representación viva de la misma hipocresía malvada que Jesús estaba confrontando, exponiendo, o sea, estaba sacándole las máscaras hipócritas de los fariseos en los corazones de los escribas hostiles y los fariseos. Ahí está en la pantalla. O sea, ahí vemos el por qué Jesús trae esta historia y trae este ejemplo de estos dos hijos, ¿no es cierto? Y bueno, y con eso quería ya terminar esta historia. Pero vemos claramente que a través de estas tres parábolas vemos el corazón compasivo, amoroso que Dios tiene hacia los pecadores, Él queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y esta es la llave, porque la verdadera fe salvadora lleva a un genuino arrepentimiento. Mucha gente quiere el perdón de sus pecados, pero no quieren arrepentirse. Y lo que vamos a hablar la semana que viene es Jesús define su evangelio. Ahí vamos a hablar lo que significa el verdadero arrepentimiento, qué es lo que significa la naturaleza de la verdadera fe salvadora. Que así comenzamos este estudio, de que no es cuestión como yo les decía, la gente cree que es una fórmula, ¿no es cierto? O levanto la mano, hago una oración de fe, ¿ok? Como si fuera una fórmula mágica de venir a Jesús. Y ya soy cristiano. Hay mucha gente, como Jesús después reprende, muchos me dirán, Señor, Señor, ok. Hace muchos años leí uno de esos tratados chicos, si ustedes van a leer. Sí. Y había una ilustración donde está la caricatura de esta persona que está de rodillas, pero está pegándole al suelo y dice, Señor, hay dos pecados que no quiero confesar. Y estaba una pregunta, ¿tú crees que Dios lo perdona por esto? Si no confiesas tu pecado, si no te arrepientes, si no reconoces tu pecaminosidad, porque esa es la condición de un verdadero arrepentimiento. Claro, muchas personas, como tú lo acabas de decir, piensan con solo decir, ok, sí, lo hice, pero no se arrepienten sinceramente. Piensan que con solo admitirlo, es suficiente. Así es. Y te acuerdas cuando comenzamos este estudio, y para aquellos que después van a ver esto posteriormente, ya terminé esta sección de este estudio. Semana que viene vamos a comenzar viendo la última parte del estudio del Evangelio según Jesucristo, viendo de cómo Jesús define su Evangelio. Ahí vamos a hablar acerca del arrepentimiento y la fe. Fueron las primeras cosas que predicó Jesús, y vamos a entrar un poquito, profundizar más el significado de una verdadera fe salvadora, cuando hablamos de que no es una mera fe de labios, sino cuando hablamos de una verdadera fe salvadora, estamos hablando que esa fe produce en nuestras vidas un cambio de vida. Y esa es la misión de nuestra iglesia, de amar y guiar a todas las personas a un cambio de vida en Cristo. Dios les bendiga, gracias por haberse conectado en esta ocasión.